Hola, mi nombre es Gamaliel Mayen y mi tema de investigación es sobre la técnica pianística en Guatemala. Guatemala es un país que tiene mucha inclinación para la música y principalmente para un instrumento como es el piano es muy atractivo. Es un instrumento que se utiliza mucho en realidad. Se utiliza más en su versión como un teclado. Sin embargo, la técnica no deja de ser la misma y un buen pianista le puede ir muy bien sobre su teclado también y afrontar todas las dificultades. Resulta ser que con el paso del tiempo yo he dado clases de piano ya durante 25 años y la gente comienza y se inclina sobre el piano porque quiere acompañar en su iglesia, en su grupo o simplemente pasar un rato alegre en su casa. Sin embargo, el piano es un instrumento como cualquier otro que cuando te vuelves músico y te involucras más en este arte, te das cuenta que añoras buscar más límites, te das cuenta que hay música más compleja y de alguna forma tenemos esa inclinación por complicarnos, pero es porque es más divertido mover los dedos más rápido, somos amantes, el ser humano es amante de la velocidad y quiere hacer cosas virtuosas y le encanta por cuenta propia y lo digo porque yo soy una de esas personas. Sin embargo, te das cuenta que llega un momento donde topas y uno llega a creer incluso que lo que tiene es falta de talento o cosas así, pero no es cierto. Lo que falta es un fundamento sólido. Por hablar, una de las técnicas más famosas del mundo hoy día es la técnica china en el piano. Los chinos no tienen problemas técnicos, no tienen problemas mecánicos. Cualquier pianista chino que tú ves no tiene problemas de dedos. Fluye como agua. Quizás si es que tuvieran alguna debilidad, podría ser en cuestiones de interpretación o de improvisación u otras cosas, pero el pianista chino es un ejemplo claro de que uno puede llegar a tener una solidez fantástica en los dedos. Eso no está ocurriendo en Guatemala y la investigación me va a servir mucho a mí para comenzar a ver por qué no está sucediendo. No es algo que no se note, sino es algo muy obvio para mí, ver a mis alumnos que se topan y ellos quisieran ya tocar cosas complejas y etcétera. Otra de las cosas por las cuales quiero hacer esto es porque siempre en los países alguien ha tomado como cierta rienda al respecto y es una responsabilidad que me gustaría tomar a mí y abordar el problema y con esta investigación pues ahondar, aprovechar el conocimiento de todos mis colegas. Tengo colegas que han salido de Guatemala y han estudiado en el extranjero. Tengo colegas que han tocado en lugares como el Carnegie Hall y han hecho carrera de pianistas y les está yendo de maravilla. Sin embargo, comentan siempre lo mismo, la técnica no la obtuve en Guatemala, la obtuve en otro lugar. Entonces, esa es la razón por la cual yo estoy haciendo esta investigación, porque necesito saber el por qué y quisiera atreverme a poder sugerir cómo hacer para que entonces el pianista sí tenga su técnica desde acá, que no tenga que recomenzar al llegar a otro lugar, o que en mismo Guatemala, que aunque no viaje, aunque no salga, que él pueda desarrollarse como tal y pueda dar recitales y disfrutar un instrumento como es este instrumento que es tan increíble eh, y tan completo. Así que esa es la razón por la cual yo opté por este tema en particular, porque creo que es de urgencia que alguien se haga responsable de algo así. Bueno, en el marco teórico, mi fundamento es buena cantidad de información que he obtenido, incluso de colegas. He tenido la oportunidad de viajar y conocer grandes exponentes del piano que han tenido mucho éxito y también en Guatemala tengo amigos que saben mucho al respecto. Aparte de todo, sí he leído mucho sobre la técnica pianística, sobre la historia del instrumento, sus orígenes, cómo vino del clave o clavicémbalo a convertirse en lo que es hoy el piano fuerte, como Cristofori murió creyendo que esto que está acá, tan hermoso, había sido un fracaso
Él se murió y en su garage habían 20 pianos, según él, estorbos, qué sé yo. Pero él murió sin saber que hizo el instrumento más importante para la música occidental. El piano es lo que fue la imprenta para la poesía o para el libro, eh, porque aquí se pudo hacer cosas que abarcan más notas incluso que la orquesta sinfónica. Eh, Beethoven usaba el piano de una forma en donde él podía casi que imitar el tono de los sonidos de la orquesta sinfónica, y eso hizo que él, su sinfonismo fuera más dramático y más grande. Eso lo vemos en biografías sobre él, etcétera, de las cuales yo voy a estar en el marco teórico dando referencias, y los créditos obviamente. Es una gran cantidad de libros que coinciden en este tipo de cosas. El marco teórico también busca encontrar cimientos científicos sobre el mecanismo del piano, porque hay mucha confusión al respecto. ¿Cómo se toca el piano? No existe una verdad absoluta, pero en efecto hay cosas que sí son comunes a todos los pianistas. Por ejemplo, la relajación. eh, Últimamente se está predicando muy fuertemente alrededor del mundo de que siempre hay una forma fácil de hacer algo en el piano, siempre hay una forma fácil, y si tú estás tocando y está complicado, no es la forma correcta para tu mano, para ti, para tu interpretación. Por lo tanto, tener bases científicas de las opciones que uno puede tener, o cómo encontrar o crear incluso opciones que no existan para cada persona, es algo asombroso. Yo en lo personal he trabajado mucho, ya tengo 25 años dando clases de piano, y me he dado cuenta de que cada persona pues adopta su postura, pero hay principios fundamentales que no pueden variar. Para mí es una experiencia muy buena el poder dedicar esta investigación y poder leer más, porque básicamente he leído mucho, pero gracias a que ahora tengo que enfocarme básicamente a este documento, he tenido que observar más y más y más y más, y es increíble cómo yo mismo he aprendido más del instrumento y he podido aplicarlo y he podido experimentarlo, porque en lo personal creo que algo no es científico hasta que tú mismo lo ves por cuenta propia. Para mí no es científico el hecho que alguien lo dijo, está bien que alguien lo haya dicho, es un primer paso científico, es un primer soporte. Sin embargo, cuando yo lo hago por mi cuenta, es científico porque yo estoy pasando eh, por el laboratorio, que en este caso es el piano. Entonces, básicamente mi marco teórico es ese fundamento que viene desde lo histórico, pasando por todas, incluso las anécdotas. Hubo gente que vio con sus propios ojos a Frédéric Chopin, a Franz Liszt, a Mendelssohn, exponentes pianísticos que fueron los que crearon o llevaron al límite prácticamente el piano, y anecdotarios así aportan muchísimo, porque el hecho de que digan cómo las manos de Liszt parecían que flotaban sobre el piano o lo acariciaban, ya me dice a mí mucho sobre la técnica del piano. Significa que no estaba tenso, que no estaba rígido, significa que él cerraba los ojos o no los cerraba, o veía hacia arriba o qué sé yo. Esos elementos, uno llega a tener conclusiones mecánicas sobre cómo es el piano, y llega uno a observar que los grandes pianistas de ahora tienen esas virtudes, son gente que toca inspirada, son gente que busca una comunicación, que el piano en sí no lo distrae, el piano solo es una forma que ellos utilizan, una línea que ellos tienen para llegar al público y hacer que el público se sienta bien, que su vida mejore. Son conceptos que vienen desde siempre, desde los primeros grandes exponentes del piano. Beethoven, por ejemplo, que fue alguien que se hizo famoso a los 19 años, él tocó el clave bien temperado de Juan Sebastián Bach. Y dicho sea de paso, mi marco teórico se basa mucho en Juan Sebastián Bach, que es la base y el fundamento del piano, de la técnica pianística. Muy interesante porque Juan Sebastián Bach no era pianista. En su época no existía el piano hasta el final de su vida. Y al principio incluso no le pareció tan buen instrumento, aunque al final ya lo aceptó como tal. Sin embargo, al principio no, porque él venía de ser organista, de ser clavecista, por lo tanto su estilo era otro. Pero a pesar de eso, es el fundamento de todo buen pianista.
Cuando vemos biografías de Chopin, cuando vemos biografías de Beethoven, de Mozart, Mozart, por ejemplo, estudió a Bach y adoraba a Bach. Chopin estudió a Mozart y a Bach. Y Chopin se sabía todas las fugas de Bach de memoria y las tocaba antes de sus conciertos. Ni siquiera tocaba su propia música ni sus estudios. Él tocaba a Bach. Esto es porque, dicho sea de paso, Busoni y pianistas de esa talla decían que espiritualmente uno debe comprender el concepto de Juan Sebastián Bach. Y dicho la palabra espiritual utilizada de forma concienzuda, porque básicamente la técnica es eso, un manejo de la comunicación que trasciende lo material, que cuando un pianista toca una nota hace que tú te estremezcas, hace que tú te rías, hace que tú llores. Básicamente eso es una buena técnica, porque la definición de técnica del diccionario incluye eso, o sea, la técnica es la forma de hacer algo. Y lo que tú quieres hacer con el piano es comunicarte. Entonces, si no logras comunicación, podrías estar, como dice Daniel Barenboim, haciendo sonidos bellos, pero no precisamente música. Es posible que no estés haciendo música y muy probablemente hemos pecado mucho nosotros de hacer eso. El marco teórico también va a ahondar en eso. Hay muchas entrevistas en YouTube, por ejemplo, voy a hacer uso de ellas porque YouTube en este caso es válido porque está la persona hablando ahí, está la fecha y está, se puede citar porque no es algo que podría decir uno, tal vez no esté él ahí, pero ahí está la gente hoy día, es fabuloso eso. Eh, Vamos a usar esa herramienta también. Eh, Aparte, libros que no son precisamente de piano, sino historia de la música, muchas críticas que hay sobre música de esa época, recortes de prensa, por llamarlo de alguna forma, de cuando Liszt, por ejemplo, dio su primer recital, aparece en los periódicos de ese día lo que él tocó, aparece en internet, está la foto. Es fabuloso que podamos tener acceso a algo así, porque es como transportarse a esa época y después ver las críticas de sus recitales y cómo la gente salía totalmente cambiada, emocionada, impresionada, anonadada, y como un personaje como él llegó a hacer fortuna con instrumentos así. Dicho sea eso, también gente como Arthur Rubinstein, que llegó a ganar lo que hoy sería 90.000 euros por recital. Datos así que realmente hacen que uno se apasione más, o sí, se apasione, se interese por el instrumento, porque dice uno, wow, es una persona con un instrumento ganando una cantidad de dinero que a qué horas te gastas tanto dinero. Arthur Rubinstein decía a propósito que a él no se le permitía gastarse su dinero porque él, cuando llegaba a un hotel se lo daban de gratis, cuando llegaba a un restaurante lo invitaba el gerente o el dueño del restaurante, por muy fino que fuera, alrededor del mundo. Una marca de piano famosa le daba los pianos, la gente que lo transportaba eran patrocinadores de él. Por lo tanto, el marco teórico va a abarcar un aspecto no solo mecánico, sino también de cómo es la vida del pianista.